Buenos días con todos en general, somos el grupo 4 y voy a presentar el adverbio. Su contenido es 1. Definición del adverbio. 2. Clasificación del adverbio. 3. Ejemplos. 4. Grados del adverbio. Bueno, ¿qué es el adverbio? Los adverbios son palabras que indican las circunstancias en las que se realiza una acción o un hecho del que se está hablando. Definición morfológica. Son palabras invariables, es decir, no admiten variaciones ni de género ni de número. Por ejemplo, ella está muy guapa. Muy sería adverbio y guapa adjetivo. Así como él está muy guapo, muy adverbio y guapo adjetivo. Otro ejemplo sería quizás vengan en un rato. Quizá adverbio y vengan verbo. Quizá venga en un rato. Quizá adverbio y venga verbo. Definición sintáctica. Su función es modificar, completar o matizar el significado de un verbo, un adjetivo o de otro adverbio. Algunos ejemplos para aclarar esta característica serían los siguientes. Mis hijos recorren siempre sus dormitorios. Recorren sería verbo y siempre adverbio. La sopa estaba bastante caliente. Bastante adverbio, caliente adjetivo. Mi madre contestó muy bien en las preguntas. Muy adverbio. Bien adverbio. Definición semántica. Como un elemento que aparta ideas del tiempo, lugar, modo, cantidad, negación, duda y afirmación. ¿Cómo diferenciar un adverbio de un adjetivo? La diferencia fundamental es que los adverbios modifican a un verbo, un adjetivo u otro adverbio, como se ha dicho al inicio del texto, mientras que los adverbios indican una cualidad de sustantivo. Por otro lado, los adjetivos concuerdan siempre en género y número con los sustantivos a los que acompañan, es decir, son palabras variables, mientras que los adverbios son palabras invariables, es decir, no cambian el género ni el número. A continuación aparecen unos ejemplos que ayudarán a aclarar un poco más estas cuestiones. Tu hermana ríe demasiado. En este caso se trata de un adverbio porque modifica al verbo. Tu hermana es risueña. En este caso se trata de un adjetivo porque indica una cualidad del sustantivo y por lo tanto concuerda con él en género y número. ¿Qué son locuciones adverbiales? Son un conjunto de palabras que equivalen a un adverbio, es decir, todas juntas realizan la misma función que un adverbio, actúan como complementos circunstanciales o modificadores del verbo. Algunos ejemplos serían: se fue la chita callando, adverbio silenciosamente. Marta llegó poco más o menos a las 9, adverbio aproximadamente. Su clasificación es: modo. Ejemplos: a duras penas, a todo trapo, a pies juntillas, cara a cara. Lugar: por debajo, de aquí para allá, a lo lejos, de cerca, en alto. Tiempo: cada 2x3, al amanecer, en un santiamén, al instante. Afirmación: desde luego, en efecto, por supuesto, sin ninguna duda. Negación: en mi vida, de ninguna manera, ni por esas, en absoluto. Duda: tal vez, puede ser, por ventura, a lo mejor, al parecer. Cantidad: por los pelos, por poco, a cántaros, ni más ni menos, en nada. Esas locuciones se usan a diario y parecen expresiones hechas. De hecho, en ocasiones, las personas no nativas de una región pueden tener dificultades para comprenderlas y necesitan la traducción a un solo adverbio. Algunas oraciones de uso común con locuciones adverbiales son: no me han pillado por los pelos, voy de acá para allá todo el día, no lo pienso repetir en mi vida. ¿Cuál es la clasificación de los adverbios? Los adverbios se clasifican atendiendo a la información que aportan, es decir, a las circunstancias a las que se refieren. De esta forma distinguimos las siguientes: afirmación, negación, duda, cantidad, tiempo, lugar, modo, relativo, interrogativas y exclamativos. Tipo: adverbio de modo: expresa la manera en la acción del verbo. Ejemplos: así, bien, mal, regular, fácilmente, deprisa. Atendió amablemente a los invitados. La ambulancia llegó rápidamente. Adverbio de lugar: indican la ubicación de lo que se está tratando. Allí, aquí, cerca, arriba, detrás, lejos, etc. Ahí es donde juegan los perros. El empresario está al borde de la ruina. Yo les hablaré sobre el adverbio de tiempo.
Estos ofrecen una referencia temporal sobre lo que se está tratando. Por ejemplo, hoy, luego, mañana, ayer, antes, pronto. Un ejemplo de ello sería: mi tía se irá de viaje mañana. Ahí el adverbio de tiempo es mañana. Otro ejemplo: Diana y Lucas se casarán el próximo año. Ahí el adverbio de tiempo sería el próximo año. Ahora les hablaré sobre el adverbio de afirmación. Indican conformidad con lo que se está tratando. Por ejemplo, exacto, sí, cierto, claro, claramente, también. Un ejemplo de ello sería: ella sí vio lo ocurrido en el choque. Allí el adverbio de afirmación sería sí. Otro ejemplo podría ser: claro que iré a tu cumpleaños. Allí sería claro. Ahora les hablaré sobre el adverbio de negación. Indican disconformidad con lo que se está tratando. Por ejemplo, no, jamás, nunca, en absoluto, tampoco. Los ejemplos serían: jamás tomaría sustancias alcohólicas. En ese ejemplo, el adverbio de negación sería jamás. En el otro ejemplo: si Jorge no va, tampoco yo. Allí hay dos adverbios de negación, que serían no y tampoco. Ahora les hablaré sobre el adverbio de duda. Muestran incertidumbre sobre lo que se está tratando. Por ejemplo, quizás, probablemente, ojalá. Los ejemplos serían: Luisa probablemente apruebe el examen. Allí el adverbio de duda sería probablemente. Y en el otro ejemplo, que es: ojalá se me pase el dolor de cabeza. Allí sería el adverbio de duda, ojalá. Siguiendo con los adverbios, adverbio de cantidad. Expresan el grado en el que se da algo, de manera no cuantificada. Algunas palabras que se utilizarían en este sería suficiente, bastante, poco, demasiado, nada, algo. Ejemplo: dame algo de tu pastel, por favor. Fue suficiente lo que hiciste. En exclamativos y interrogativos, permiten formular oraciones interrogativas y exclamativas, que formulan preguntas o exclaman. Unas palabras que se utilizarían en este adverbio sería cuándo, cómo, por qué, dónde, cuánto, cada uno con su respectivo signo. Ejemplo, en interrogativas: ¿dónde estás? ¿Cómo voy? Y en exclamativas sería: ¡qué fuerte! ¡Cuán frágil! Adverbios relativos. Se utilizan como enlaces en las oraciones subordinadas de relativo. Reaccionan a partes de oraciones. Algunas palabras que se utilizarían en este sería cuánto, cómo, dónde, cuándo. Ejemplo: saldré cuando mejore el tiempo. Corrí cuando pude. Hazlo como quieras. Y así terminaríamos con los adverbios. Pero, ¿cómo se forman algunos adverbios? Algunos adverbios derivan del adjetivo a los que se les añade la terminación mente. Por ejemplo, 1. Ella me ayudó amablemente. 2. La mujer pudo repetir la melodía fácilmente. Como se aprecia, en la última palabra se le añade la terminación mente. Pero si el adjetivo tiene dos formas, la terminación se le añade al adjetivo en su forma femenina singular. Por ejemplo, en dos formas: antiguo, que sería masculino; antigua, que sería femenino; y antiguamente, que sería el adverbio. En una forma: suave masculino, suave femenino y suavemente adverbio. Excepcionalmente, algunos adverbios provienen de un adjetivo que se puede emplear tanto con la terminación mente como en su forma adjetival. Este es el caso, por ejemplo, de rápido. El niño vino rápidamente. El niño vino rápido. Ella vino rápidamente. Ella vino rápido. Ahora hablaremos acerca de los grados de los adverbios. Los adverbios, al igual que los adjetivos, se pueden graduar en intensidad. En sí, los grados siguen siendo los mismos: positivo, comparativo, que se dividen de superioridad, de igualdad y de inferioridad, y superlativo. Los grados del adverbio permiten establecer comparaciones entre el modo de darse la acción del verbo. Los adverbios que pueden graduarse son los derivados y los adjetivales. Ahora hablaremos sobre los adverbios en grado positivo. El grado positivo es la forma básica del adverbio.
Es decir, los adverbios en grado positivo denotan una propiedad que aparece sin intensificar. Por ejemplo, Carolina vive lejos. Lejos sería el adverbio en grado positivo. Otro ejemplo, te has levantado temprano. Temprano sería adverbio en grado positivo. Siguiente, adverbios en grados comparativos. En sí se trata de graduar su intensidad para poner en contraste dos sujetos. Y de esta forma existen 3 grados comparativos, como ya lo mencioné, que serían de superioridad, de igualdad y de inferioridad. Comenzaremos con de superioridad. En sí tiene un esquema que es más el adverbio y más que. Siguiendo con los ejemplos anteriores sería Carolina vive más lejos que nosotros. Podemos notar que lejos sería el adverbio, solo que se le agregó el más y que, y podemos notar que indica superioridad. Otro ejemplo sería te has levantado más temprano que nosotros, teniendo el mismo esquema del anterior. Ahora de igualdad. En sí tiene un esquema tan más el adverbio más como. Siguiendo con los ejemplos anteriores sería Carolina vive tan lejos como nosotros. Ahí podemos notar que tan lejos como sería adverbio en grado comparativo. Siguiente ejemplo. Te has levantado tan temprano como nosotros. Tan temprano como podemos notar que es adverbio en grado comparativo. Siguiente. De inferioridad. En sí el esquema es menos más el adverbio y más que. Los ejemplos anteriores seguimos con el mismo esquema. Carolina vive menos lejos que nosotros. Menos lejos que sería adverbio en grado comparativo. Siguiente ejemplo. Te has levantado menos temprano que nosotros. Menos temprano que sería adverbio en grado comparativo. Ahora veremos adverbios en grado superlativo. El adverbio denota una propiedad en su intensidad máxima. Algunos adverbios pueden usarse en la forma superlativa absoluta. En sí, el grado superlativo se forma suprimiendo la vocal final del adverbio y añadiendo la terminación ísimo. Por ejemplo, tenemos el adverbio mucho, que pasaría a ser muchísimo. Otro ejemplo sería rápido, que pasaría a ser rapidísimo. Cabe resaltar que las palabras solo pueden acentuarse una única vez. Por eso, aunque una palabra lleve tilde en su forma básica, la tilde desaparece cuando se añade la terminación ísimo, que la rige por ser esdrújula. Ahora, para conservar en el grado superlativo la pronunciación del adverbio en grado positivo, en algunos casos es necesario adaptar la ortografía del adverbio. Por ejemplo, de lejos pasaría a ser lejísimos. Otro ejemplo, poco pasaría a ser poquísimos. También con los adverbios acabados en mente, la terminación se adapta también y se convierte en ísimamente. Por ejemplo, claramente pasaría a ser clarísimamente. Inteligentemente pasaría a ser inteligentísimamente. También recordar que no existe el grado superlativo relativo de los adverbios. En ese caso, en sí se puede recurrir a una oración de relativo. Por ejemplo, la que más rápidamente corre es Clara. Ahora ejemplificaremos y explicaremos algunos adverbios en las oraciones. ¿Dónde se encuentran los adverbios en la oración? El primer ejemplo es Marcos tampoco sabía la canción. El adverbio allí sería tampoco. Cuando el adverbio modifica un verbo, por regla general se suele colocar detrás de él. Esto sucede siempre con los adverbios de cantidad y de modo. Sin embargo, en las oraciones afirmativas puede colocarse entre el sujeto y el verbo. Otro ejemplo es Marcos no sabía la canción tampoco. En las oraciones negativas, la negación se coloca entre el sujeto y el verbo y el otro adverbio va detrás del verbo. En ese caso, los adverbios serían no y tampoco. Otros ejemplos son ella es poco risueña y ella hizo muy bien la tarea. Allí los adverbios serían poco y muy.
Cuando el adverbio modifica a un adjetivo o a otro adverbio, se coloca delante de dicho adjetivo o adverbio. Otro ejemplo, generalmente vengo los lunes o vengo los lunes generalmente. Allí el adverbio sería generalmente, porque hay adverbios de modo y de lugar que se colocan al inicio de la oración. Otro ejemplo sería aquí vengo los lunes, vengo aquí los lunes. En ese caso los adverbios son aquí. Muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el grupo 4 y los integrantes somos Yanira Valdeón, Estefano Galarce, Sofía Huepuma, Leila Solís y Ricardo Paredes. Esperamos que hayan podido entender bien el tema. Oraciones.